¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Graver, trayéndole un nuevo video para este hermoso canal llamado Now Black Theory. Pero primero quiero comenzar dándole las gracias y saludar a todas esas personas que me han estado apoyando desde los inicios de este canal. Gracias por su receptividad, gracias por todo ese apoyo que me han brindado, de verdad son muy grandes. Y también vengo a comentarles que hace poco creé un nuevo canal o recuperé un nuevo canal, no sé si se acuerdan el canal de Best Grade, que era de gameplay, no lo voy a hacer de gameplay, ahora van a hacer un nuevo canal de resúmenes de manga. En este caso prácticamente va a ser el resumen de los mangas, del manga de Tensei Chitara Slide Gatake. Si eres tan fanático de esta obra como yo, te va a gustar este resumen, sé que estoy comenzando y lo voy a mejorar como he mejorado en estos videos. Y si lo dejo aquí al final del video para que lo vayas el video y te vayas y te suscribas a mi canal y me apoyes mucho. Y a todos los que van a apoyarme, pueden apoyarme en ese canal para hacerlo subir rápidamente. Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. También te voy a decir, otro gran favor aparte del que le acabo de pedir, es que tengo un pana, un amigo que hace gameplay llamado Derlin algo, no me acuerdo muy bien, soy malo para los nombres, ya saben ustedes, pero por aquí en el final del video se lo voy a dejar y aquí también arriba le va a aparecer un link para que lo vayan a seguir. El pana es demasiado bueno haciendo su gameplay de Free Fire, así que no se lo pierdan, vayan, también hace streaming, de todas maneras toda la información le van a estar apareciendo ahí. También si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y también sígueme en Instagram también, que por ahí de vez en cuando subo algunas fotos y eso, y para que me sigan también. Y sin más que decir, gracias panita por los 6.000 suscriptores, de verdad, son muy grandes. Apóyenme en el otro canal de resúmenes de manga, apóyenme al panita, porfa, que es tremendo pana, hace buenos gameplays, es un psycho jugando Free Fire. Y si algún momento dado se llega a prestar el momento, subiré un gameplay con él o un directo con él, así que cualquier cosa yo les estaré avisando. Sin más nada que decir, brothers, que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente video. El sentido de la justicia. Capítulo 3. El baile. Atalaya 2 meses después del ataque de Arecia. Las secuelas del intento de erradicar a la población masculina del mundo de parte del Amazona rebelde aún se podían sentir con fuerza en la costa oeste y en algunas esferas de poder en todo el mundo. Tras difundirse el video que grabó Cheshire, por consejo de su madre, como una retribución a la Mujer Maravilla por intentar dejar ir a esas asesinas, la princesa amazona estaba sintiendo el hombro frío en el mejor de los casos, de parte de muchas personas cuando ella hacía su trabajo en solitario o como parte de la liga. El presidente de Estados Unidos se contactó con Superman y expresó la válida preocupación acerca del conflicto de interés que podría surgir nuevamente en algunos miembros de la liga, a saber los extraterrestres, John y Batman. Curioso, debido a su reputación en Central City, solo Flash no fue percibido como una amenaza de seguridad nacional potencial. Se necesitó una larga charla y un juramento de que eso no sucedería, para que al menos pudiera dejar al presidente medianamente satisfecho y lo siguiera dejando operar con normalidad. Pero no fue el único ámbito donde ese evento dejó secuelas. Al momento de estar en Phoenix, Arizona, para poner la primera piedra de un centro de investigación, Ted Kord, uno de los 5 hombres más ricos del país y del mundo, detrás solo de Bruce Wayne, Lex Luthor y Oliver Queen, fue expuesto al virus mejorado con magia y falleció en el hospital. Tenía novia, pero alejado de la vida pública como le gustaba estar, era difícil saber quién era esta mujer, hasta el día que se mencionó en su testamento, así como también se dio la disposición de sus bienes. Como se esperaba de alguien de su reputación, una buena parte de su fortuna personal se destinó a diversas organizaciones de caridad, fondos de investigación y demás instituciones, mientras que una pequeña parte, solo el 10% de su fortuna total, se destinó a su familia y a su novia que para sorpresa de muchos, era la supermodelo Yuji Toni. El destino de Kord Industries también estaba en el testamento del magnate de la tecnología, vender sus activos a Star Industries, Wayne Enterprises y Quintech.
Y bajo ninguna circunstancia, dejar que el X-Corp se quede con una sola filial de sus empresas llevando hasta la muerte, la rencilla entre ambos rivales de la tecnología. Lo de Yujito, aunque se le hizo sospechoso a Batman, tuvo que dejarlo de lado, debido a la preocupación que tenía acerca de ese grupo de mujeres misteriosas que ayudaron a las héroes ese día. Por lo que sus compañeras dijeron y el video mostró, eran metahumanas poderosas, entrenadas y sanguinarias. Ya que ese golpe que la chica con máscara de conejo le dio a las amazonas, fue fatal en 2 de 3 casos. Y la razón de eso, fue porque el que estaba destinado a matar a la joven rubia, lo dio mal, debido a que debían irse rápido y se lo conectó descuidadamente. No fue un golpe fatal, pero las secuelas que serían de por vida. Su corazón tuvo que ser intervenido para cerrar el desgarro y eso solo significaba que tendría que ponerse en lista de espera, para recibir un trasplante de corazón. O morir en pocos años, si la reina se la llevaba de vuelta a Themyscira. Dado que ahora Diana y Cassie vivían en Washington D.C., tras ser designada como embajadora de su isla en el mundo del hombre, a Diana solo le quedaba rezar para que el corazón llegara antes de que el daño se cobrara la vida de su hermanita menor que vivía no tan cómoda en el hospital de la ciudad, bajo una suerte de arresto domiciliario. Sobre los cuerpos de Aresía y Artemisa, por lo que ellos sabían, Hipólita se los llevaba para que no fueran profanados por los hombres, algo no tan infundado ya que varios sabían que no faltaría alguien como Luthor que intentaría robar los cuerpos para ver qué se podía aprender de ellos. Lo dejaron pasar. Y por último pero no al final, les sentaba mal a los miembros de la liga que esas mujeres eran consideradas heroínas. Cierto, incluso ellos se beneficiaron de ese sello arcano, como lo llamó el Dr. Fate, al que Supergirl contactó ya que su primo estaba indispuesto, un sello que asombró al experto en magia por lo genial que era. En palabras del buen Dr. Fate es un hechizo simple, pero inquebrantable o lo que es lo mismo, era una solución eficiente y simple a un problema tan complicado. Lo que hizo evidente el deseo que sentía el héroe de las artes mágicas, de conocer a la persona que había creado dicha fórmula. Esto no iba nada bien en ese sentido, esperaban todos que el público no empezara a apoyar a esa clase de personas. Jump City, en algún parque de la ciudad, a altas horas de la noche. 1 mes y medio atrás, ¿cómo que no irás a ver a mis amigos? Explotó mi Nina, ellos han estado pidiendo conocerte por meses, no puedes decir simplemente que no irás. La rubia de ojos azules estaba peleando con su novio, un metahumano llamado Fan que tenía por superpoder tener el cuerpo de una araña por cabeza. Y era un arácnido que sería la pesadilla de los aracnofóbicos, con sus largas patas peludas, sus enormes ojos rojos y esa boca que solía tener un hilo de una suerte de saliva verde saliendo de ellos. ¿Estás hablando en serio? Preguntó a su vez indignado el joven, tus amigos no me aceptarán en su grupo. Y harás bien en recordar que una vez que sepan de tus poderes metamórficos y quién es tu padre ellos te van a repudiar. Eso no es verdad. Estalló ella en un grito cargado de ira, pero también con un toque de ansiedad, si los conocieras, sabrías que ninguno de ellos es así. Seguro, rodó sus 8 ojos con sarcasmo Fan, y por eso ya les dijiste quién es tu padre y les mostraste tus poderes. Aceptarlo preciosa, sabes tan bien como yo que una vez que les muestres, ellos dejarán su amistad contigo y te van a repudiar. Entonces, si vas a hablar de mis amigos así, terminamos, replicó ella, reuniendo todo su coraje para decir eso, no quiero un novio que me haga elegir entre él y mis amigos. Te vas a arrepentir de esto, sentenció Fan que dejó caer la cuestión. Al final si ella les decía quién era y actuaban como sabía que lo harían, sería muy satisfactorio ese te lo dije. Jump City, preparatoria en Drew Jackson. A la mañana siguiente, ¿vamos F, por qué no? Preguntó una joven rubia vestida con un uniforme de atletismo, te hemos estado insistiendo 2 años para unirte al equipo y siempre te has negado. Y jamás me llamó la atención el atletismo, se encogió de hombros y añadió, en general los deportes como extracurriculares. Pero es muy injusto. Gritó exasperada la capitana de atletismo, con tu velocidad, podríamos arrasar incluso las competencias nacionales. Seb, tengo talento nato, admitió, pero no me gusta. Si tanto quieres a una atleta talentosa y nata, ¿por qué no pedirle ayuda a Catherine? A esa loca.
preguntó indignada la rubia. No estoy tan desesperada como para pedirle que se una a nosotras. Voy a dejar de lado el hecho de que acabas de insultar a una muy querida amiga, le respondió visiblemente enojada la pelimenta, con su tan característico acento latino. Me parece que si me estás intentando reclutar desde que estamos en la escuela, me dice que estás muy desesperada. Si no quieres ver eso, bien, pero no insultes gratis a una amiga mía de nuevo. F se acercó su rostro al de la capitana y agregó, o voy a ponerme muy desagradable contigo. La rubia se estremeció de miedo y se alejó de ahí, maldiciéndose mentalmente por ese error que finalmente cerró la puerta para tener a tan hábil corredora en sus filas. F. Kabuto, hija de una secretaría de la embajada nicaragüense en Japón y de un agente de seguridad de la embajada carioca en el mismo país, era una de las jóvenes más populares de la escuela, junto a Hinata Yuga y Ami Johansen, capitanas del equipo de voleibol y de las animadoras respectivamente. Y aunque F no era miembro de algún equipo deportivo, sí era reconocido por sus dotes en ese campo, las que le valieron en su momento, en opinión de varios, el llamar la atención de Victor Stone, el antiguo capitán del equipo de fútbol. Y pese a esa popularidad, ella era no solo popular, sino realmente amada por casi todos los alumnos de la escuela, al igual que su círculo de amigos más cercanos, Naruto Uzumaki, Hinata Yuga y Victor Stone, debido a que ellos jamás dejaron que esa popularidad se les suba a la cabeza y eran amables y atentos con todos en la escuela. No se le hacía raro que le hablen a la paria social de Catherine Walker, lo que creía que era raro es que ella fuera parte de sus amigos. Catherine ciertamente podría haber sido parte del grupo de las personas muy populares, pero algo en ella, una suerte de mala vibra que parecía despedir, evitaba que muchos quisieran acercarse a ella. Cierto, era muy hermosa, fácilmente una de bellezas de la escuela, junto a las mencionadas anteriormente, pero algo en su personalidad y su modo de actuar difícilmente inspiraban confianza en ella. Era algo engreída y siempre presumía de sus logros como si fuera la gran cosa, lo que normalmente no era así. Para su vergüenza, era la tercera más veloz en las clases de deportes, ligeramente detrás de F. y Hinata, que era parte del club de baloncesto, la tercera menor en gimnasia y la cuarta en notas, superada solo por Hinata, F. y Naruto. Cierto, era una chica destacada, pero esa sensación general de que no era más que una impostora, hacía difícil que uno pudiera hacerse amigo de ella. Siempre que en el primer año, se le trataba de acercar a su círculo social, Catherine ciertamente hacía el esfuerzo para no encajar, haciendo comentarios hirientes o presumiendo de cosas que aunque en ocasiones podían ser verdad, como que su papá tenía contactos que le conseguían entradas a conciertos de los que aún no había boletos a la venta o conseguía productos que aún no salían al mercado, esa falta de evidente sinceridad muy desascarada no fue del agrado del alumno y de los profesores, con la excepción de la profesora Morse y de los antes mencionados Naruto y compañía. Parecía ser que desde que hizo amistad con ellos hace año y medio, Catherine se había calmado mucho, pero aún estaba ahí el recuerdo de sus acciones pasadas y había sido difícil para todos pasar página de ahí. La joven miró por última vez en dirección de F y la vio sonrojada ligeramente, mientras hablaba con Reyes, el nerd que compraría una que otra clase con ella y que parecía haber captado la atención de F luego de la desaparición de Víctor en ese trágico accidente en los laboratorios Star. En opinión de ella, era bajar de categoría, pero de nuevo, era amiga de Walker, así que estaba la posibilidad de que pudiera sentir atracción por un nerd que aunque admitía que era guapo, estaba muy por debajo de F. Torre de los Titanes, tiempo presente. Victor Stone, alias Kyborg, estaba sentado en la sala, mientras hojeaba un viejo álbum de fotografías, pasaba la página y parecía melancólico al ver esa foto en particular. En ella, un sonriente Víctor, sin sus ahora tan característicos rasgos mecánicos, vestido con un elegante traje negro, sonreía abrazado muy pegado a otros tres jóvenes, todos muy felices. ¿Y por qué no deberían estarlo? Dos de ellos habían logrado lo imposible, al ser nombrados rey y reina del baile del saludo de la primavera, el segundo de los 4 bailes que su escuela solía organizar al año.
Naruto y Hinata desde ese momento, que él supiera, habían hecho una suerte de tradición, ganando todos y cada uno de los títulos de rey y reina, de forma consecutiva desde ese entonces, como atestiguaban 2 páginas del álbum consecutivas, donde se les veía con el listón que pregonaba esa verdad, siendo la última de ellas, una foto donde en vez de 4, eran 5 personas, siendo Catherine, la última en aparecer en la fotografía. Suspiró melancólico, al recordarse a sí mismo que esa vida ahora solo era un recuerdo. Para efectos prácticos, ese Victor Stone había muerto el día que su padre le hizo esto para sacarlo de las garras de la muerte, tras esa horrible explosión con esa tecnología alienígena de origen marciano que había confiscado su padre tras la invasión de esos seres y que la naciente Liga de la Justicia logró vencer. «Te ves más melancólico de lo normal», oyó de repente la voz fría de su compañera Titán que miraba por encima de su hombro su rostro reflejado en la mesa de cristal. «¿Algún viejo recuerdo que ese álbum te haya ayudado a rememorar?» «Algo así», admitió, «solo estaba pensando en mis viejos amigos y en mi novia». «No sabía que tenías novia», dijo con sorpresa Raven y comenzando a entender de dónde venía el gesto melancólico de su compañero añadió, «aunque bueno, detrás de mí y de Robin, no eres tan comunicativo acerca de tu pasado como los demás». Él tuvo que sonreír divertido por ello, del único que no sabía su nombre civil y su apariencia sin esa máscara, era Robin. No es que Raven, Cory o Bestia tuvieran curiosidad por saber quién era su líder, es que él expresamente les había dicho que no era algo que fuera a decirles por su propio bien. Tomando en cuenta quién era el mentor de Robin, nadie se lo había tomado personalmente, pero de nuevo, de su compañera Titán solo sabía que se crió en un lugar llamado Azarath que tenía 15 años. Pero de él, solo sabían su nombre civil y de su padre. ¿Cómo no hacerlo, si él mismo había venido antes, 2 veces, a instalar la muy compleja computadora que vayan a saber cómo pagó Batman para ellos y cuando le trajo las piezas de repuesto para que se diera mantenimiento él mismo? Pero de sus antiguos amigos y la vida que él dejó atrás voluntariamente, esta era la primera vez que hablaba de ella. Para el chico que se sentía más máquina que hombre, hablar de esto con ella era sencillamente más fácil. Robin podría ser el líder del grupo y haber manifestado que siempre podría contar para lo que sea con él, pero era alumno de Batman y Victor tenía la sospecha de que había recogido un par de malos hábitos de él, no había confianza. Cory y Chico Bestia eran con quien mejor se llevaba del grupo, pero aunque consideraban amigos a ambos, en su corazón sabía que no tenía ese nivel de confianza para hablar de ello. No como el que tenía con Naruto, Hinata y hasta con Catherine. Y con F. Aunque claro está, había cosas que un novio no podía compartir con una novia y definitivamente esta clase de charlas no eran para que una novia las tenga con él. Seguramente me puse así, porque este viernes se haría el baile de la fundación, explicó, con todo lo que pasó en la ciudad no sé si lo cancelaron o no, lo que sí sé, es que me la pasé genial con mis 3 amigos y mi novia, extremadamente nostálgico y agregó, pero ocurrió esto, se señala a sí mismo, y tuve que dejar atrás esa vida. Todavía podrías tener contacto con ellos, ofreció Raven, quizás no tan directo como antes, pero aún así tenerlo. No, es mejor así, negó con la cabeza Victor, ellos estarían en peligro si los se relacionan conmigo, además, se estremeció al pensar en ello, posiblemente F me mataría si estoy una última vez cara a cara con ellos. Raven soltó una muy adorable risita, lo que a su vez hizo reír a Victor, ya que eso era el equivalente a una carcajada de parte de su compañera. Ríe lo que quieras, pero no la conoces como yo, una F muy cabreada es capaz de darle una paliza a Starfire en cualquier día de la semana. La joven mitad demonio solo dejó caer la broma, pero debía de darle crédito a la ex de su compañero. Debía ser una mujer muy temperamental para seguir infundiendo esa clase de temor en su compañero Titán. Un día antes del baile, en alguna casa de los suburbios de Jump City, Drury Walker se encontraba trabajando en el sótano de su casa, en su improvisado, pero bien equipado laboratorio personal en su más reciente proyecto.
El hombre era un talentoso y autodidacta experto en genética y se encontraba en este momento trabajando en su proyecto personal más ambicioso, crear una fórmula para crear mutantes superpoderosos y capaces de seguir órdenes de una persona a la que identificarán como su líder por tener una emisión de microondas muy poderosa y con una firma específica de radiación. Si las cosas salían tan bien como sus pruebas preliminares demostraron, sus sujetos de prueba piloto, larvas mutadas de polillas blancas, serían unas máquinas de destrucción temibles y obedientes, para la conveniencia de cualquier persona que pudiera pagar el precio que iba a exigir por ellas. Ya tenía idea en un par de sujetos a los cuales vender su idea, ese ministro de defensa de Casnia llamado Vandal Savage o el infame, y con inmunidad diplomática hasta ahora, conde Vértigo. Si ambos pagaban el dinero que iba a pedirles, eso le resolvería la vida a él y a su sol, su adorada hija Catherine. Catherine era su hija y de una mujer llamada Ana Ieyasu, una mujer de ascendencia japonesa que venía de algún lugar llamado Kumogakure. Ana había muerto al dar a luz a su hija y Druri había tenido que llorar solo y lo mejor que podía a la pequeña. Amaba a Catherine con todo su corazón y era el motor de su vida, aun con el terrible accidente que sufrió en Dakota junto a varios más que lo convirtió en un híbrido de hombre polilla y que potenció las habilidades metahumanas de su hija. Había heredado de su madre habilidades metamórficas, pero al estar expuesta al igual que él, a ese agente mutagénico, sus poderes se incrementaron, dándole las habilidades físicas y hasta algunas de las intelectuales de aquello en lo que ella se transformará. Y aunque su lugar de residencia originalmente era Gotham, había decidido mudarse con su hija a Hump City, que no tenía hasta la aparición de los titanes, criminales de la calaña de los que se supone habían dejado atrás. Eso pareció comprobar el dicho de Matagen de que los super eran un imán de locos disfrazados. Le debía de dar 5 grandes si lo volvía a ver. Terminó de hacer unos ajustes más a sus creaciones, una suerte de seguro que haría que a nivel instintivo sus bebés no ataquen bajo ninguna circunstancia a su hija, a él y a sus amigos. El villano entendía por qué su hija al principio era tan distante de los demás jóvenes de su escuela, pero lentamente fue saliendo de su corazón con su grupo de amigos y por ello, el hombre en compensación, los pondría a salvar de sus creaciones. Iba a usarlos lejos de esta zona, pero la ciudad no era tan grande y uno nunca supo si podría toparse con ellos. Vaya que no oiría el final, si Catherine o Minina como una de sus amigos le llamaba, en inglés es Kitten, pero ya que se supone que F es latina, es mínima, en español, se enteraba que fue herido por ellos. Terminó de trabajar muy tarde en la noche y se dirigió a la cocina, donde su hija le dejó la cena en el horno, ya que sabía que iba a estar hasta muy tarde, la comió y subió a su habitación, pero al pasar por la de su hija, con sus sentidos mejorados, la escuchó sollozar, por lo que tocó la puerta, para saber si podía ayudar en algo. Estoy bien papá, sollozó, solo es que mañana es el baile de graduación y nadie quiso ir conmigo. Entiendo que Fang no te quiera llevar, replicó el padre, tomando en cuenta su aspecto, pero no entiendo por qué nadie querría llevarse a una joven tan bonita al baile. El baile de la fundación no se había cancelado como Kiborg había creído, ya que en opinión del director de la escuela, eso era hacer que esas feminazis terroristas ganaran. Cierto, habían muerto entre alumnos y profesores unas 4 personas, pero la ciudad debía pasar página de ese evento traumático lo antes posible. Ya habían superado solos la invasión de los marcianos blancos y los titanes habían logrado repeler esa incursión gordaniana, pero este era un evento en el que la gente debía hacerlo por sí misma. Ese es el caso, sollozó nuevamente, nadie quiere ir con la loca de Catherine. Solo mis amigos sabían que tenía afán y que rompí con él. Naruto se ofreció a preguntarle a su amigo Moi que está en Los Ángeles, si podría venir al baile conmigo, pero dudo que su amigo diga que sí me sentiré muy mal si este penúltimo baile escolar me lo pierdo también. Bueno, eso fue muy considerado de su parte, Druri hizo lo más cercano a una genuina sonrisa de satisfacción que su rostro le permitió dar, pero él no es tu papá, déjame ver si puedo conseguir una cita para tu baile. ¿En serio?, preguntó la niña y su padre le respondió asintiendo con la cabeza, oh, gracias papá, eres el mejor. Ahora levanta el ánimo, cariño, le dijo su padre mientras salía de la habitación, mañana será un gran día.
El hombre volvió a bajar a su laboratorio, tenía un par de cosas que hacer para llamar la atención de cierto titanex protegido del murciélago. Torre de los Titanes, esa misma tarde. Anoche no había sido nada bueno para Robin y los demás, pero especialmente para el joven Maravilla. Habían acudido a detener a los responsables de activar la alarma de una de las casas de empeño más famosas de la ciudad y al llegar, un metahumano con cabeza de araña huía de escena con varias joyas en su poder, según varios testimonios rápidos que pudieron recabar. Al perseguir al sujeto, este se defendió bastante bien de ellos con sus habilidades especiales, sobre todo lanzando ese rayo paralizante que dejó a Robin postrado en cama en una graciosa posición y las bolas y hebras de telarañas que podía lanzar de su boca, frustraron la persecución y tuvieron que regresar con la cola entre las patas a la Torre Titán en espera de pistas sobre el paradero del sujeto. De hecho, solo Cyborg, Raven y Chico Bestia habían regresado a la escena del crimen para intentar averiguar alguna pista o dato útil, pero de camino al lugar, se tuvieron que detener al estar siendo atacado el puente por un enjambre de polillas mutantes que tenían dientes tan afilados que estaban rasgando los cables de acero que sostenían al emblemático puente colgante de la ciudad, que era una réplica casi tan antigua y exacta del icónico portento de ingeniería que estaba en San Francisco. Seguramente ambos sucesos estaban relacionados, pero ya tendría tiempo de averiguar qué relación tenía su interlocutor real en la videollamada que estaba sosteniendo en estos instantes. Polilla asesina, Ciseo Robin, ha pasado algo de tiempo, me sorprende verte en tan buen estado. Rió sarcástico el supervillano, serás el primero que me lo dice. Todos sus ojos rodaron con fastidio, en un intento de volver a calmarse. Supongo que ya saben los titanes de mi pequeña travesura en el puente de la ciudad. Voy directamente al grano, voy a eliminar del mapa al icónico puente de la bahía de Hunt City si la ciudad no cumple mis muy sencillas demandas. Claro, hablando de ser original, dijo sarcástico Robin, ¿no crees que has perdido tu toque? Antes de ser una polilla antropomórfica, Drury era una suerte de proveedor de servicios para los villanos de Gotham. En una ciudad que tenía a Batman y la Batifamilia en ella, Bat-Girl, Robin, a veces Supergirl y un sujeto que vestía como drag queen llamado Creeper, si eras un criminal común, tenías poco o nada que hacer para ganarte la vida. Podrías trabajar para alguna de las familias criminales de la ciudad como los Falcone o los Marone, para algún supervillano como el Espantapájaros o el Joker, pero eso normalmente último lo harías en casos desesperados, pues era bien sabido que ambos villanos solían asesinar a sus propios secuaces por siempre diversión. Trabajar solo ya no era una opción, ya que la policía corrupta de la ciudad y los elementos criminales antes mencionados, así como los vigilantes, impedían esa clase de trabajo. Ahí fue donde entró Drury. Por una comisión del 30%, Drury Walker proveía a los criminales comunes de seguridad social. Ya sea que los colocara para trabajar con personas que no tendían a ser tan hijos de puta con sus subordinados como lo eran Bane, Dos Caras o el Acertijo. Darles algo más formal como trabajar con Oswald Cobblepot en uno de sus casinos, restaurantes y centros nocturnos o formar grupos de ayuda y apoyo para poder sacar sus golpes adelante. El villano conocido como Killer Moth de hecho habría sido pensado como una versión oscura de Batman, alguien que en vez de traer justicia, trajera caos a la ciudad y de ese modo, bajo ese alias, Drury y su esposa que usaba el sobrenombre de Chibi y solía vestirse como una ninja sexy, se ganaron una sólida reputación como una nueva familia criminal más. Gracias a las habilidades de combate tan extraordinarias de Anna, su poder metamórfico y el ingenio de Drury, Killer Moth fue un temido elemento del bajo mundo criminal y uno sumamente respetado. Pero hubo dos cosas que hicieron que el ahora mutado padre abandonó la ciudad. El primero fue el nacimiento de Catherine, el segundo, el asesinato de su amada Anna a manos de Batman. Catherine le hizo ver a ambos padres que su tiempo en Gotham estaba llegando a su fin. Para ellos sencillamente no era una ciudad para criar una niña. Así que buscando reunir el dinero suficiente para que no tenga que trabajar por décadas su familia y vivan cómodos, ambos se involucraron en un último golpe con el ascendente líder criminal conocido como Máscara Negra.
Pero algo salió mal y Anna se quedó atrás para distraer a Batman y al Robin original, y al usar sus habilidades metamórficas para confundirlos, ellos habían asumido que se trataba de Clayface. Y la manejaron en consecuencia. Muerte por insuficiencia cardíaca, causada por recibir el golpe de un taser que Batman creó para manejar al actor convertido en criminal. Para Clayface fue un disparo normal, para su bella esposa fue fatal. Gajes del oficio, como los llamados Anna que le había hecho jurar que si alguna vez algo salió mal en un golpe, no buscará vengarla, prefería que tomará a Catherine, se la llevará lejos de Gotham y se seguro que crece feliz. Y por eso, estaba dándole un bonito recuerdo de adolescencia, usando un recurso que en otras circunstancias no usaría para ese fin. Bueno, medidas desesperadas requieren acciones desesperadas, desdeñó el Hub verbal el criminal, por eso es que estoy soltando mi colmena en ciertas partes de la ciudad y las voy a dejar ahí si no cubren mis demandas. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó enojado el joven maravilla. Nada difícil, eso lo aseguro, dijo la verdad Drury. Primero, quiero que me deposite la ciudad $500 millones en una cuenta en las Islas Caimán que es de mi propiedad. Segundo, exijo la total rendición de tu grupito y su salida de mi ciudad. ¿Algo más que se te olvidará?, replicó Robin todavía molesto por el atrevimiento de Killer Moth de exigir que se vaya de la ciudad. Claro que hay una tercera condición, ascendiendo el villano, siempre hay una tercera condición. La pantalla de Robin ahora mostró junto a la transmisión de Killer Moth, la fotografía de una muy bonita rubia de ojos azules que sonreía contenta a la cámara. Tercero, quiero que lleves a su baile en exactamente 2 horas, a esta encantadora jovencita. ¿Qué quieres que yo haga qué?, preguntó incrédulo e incómodo el protegido de Batman. Starfire que estaba con Robin no sabía que era un baile, así que asumiendo que era, habló por su camarada. Si esto es una clase de duelo, estoy seguro de que Robin hará pedazos a la chica esa y además, diría más pero fue interrumpida por Robin. Corey, un baile es una cita, dijo incómodo por la situación. La cara de sorpresa que pasó a la ira ardiente de Starfire fue todo un espectáculo digno de ver, ya que echando chispas por los ojos, ella gritó que Robin no aceptaba ninguna condición. Pero Robin sabía que si quería ganar tiempo para que sus amigos detengan a esas polillas mutantes, debía de cumplir con la demanda del villano. Mientras Starfire se despotricaba con él, Robin llamó a sus otras camaradas y estos a duras penas pudieron detener el enjambre. Al menos 2 de ellos. Quizás si vio mal o era una jugada de su mente, un efecto colateral del veneno de ese tipo, pero parecía ser que esos insectos no eran agresivos con Kibor. Debía de jugar su juego mientras los demás titanes encontraban a Killer Moth tras destruir esa maldita colmena. Está bien, trato, suspiró Robin que sentía repugnancia al ver la cara de satisfacción por ganarle de parte del villano, pero queriendo saciar su curiosidad preguntó, ¿y por qué te interesa que llevara una cita a esa chica? No siempre se trata de dinero, Robin, le respondió el villano que envió las instrucciones de cómo y dónde debía recoger a la cita. Llega en una limusina, apuntalo mis bichos, se van a dar un festín con la ciudad. Esa misma noche, muelle de la ciudad. Debido a que el gimnasio de la escuela estaba siendo remodelado, el baile se estaba llevando a cabo en un bonito muelle privado que normalmente era la sede de las regatas de botes y competencia de velero en la ciudad. Qué bueno que el director tenía excompañeros de clases que le pudieron conseguir el lugar a un costo relativamente bajo. El baile estaba muy animado, con los jóvenes pasando un rato agradable y pasándola bien, olvidando un poco la presión de los exámenes finales y de la destrucción y caos que esa amazona había liberado sobre su ciudad. Además del director, estaban 4 profesores más como acompañantes, entre ellos Megan Morse, una joven profesora de arte que se había integrado este mismo año a las clases, luego de mudarse de Oklahoma a esta ciudad. Megan era una profesional destacada y una apasionada maestra que era muy popular entre el alumno por ser gentil, accesible y un buen oído para desahogarse. Y también, ¿por qué no decirlo?, porque era una mujer muy hermosa. Ese cabello pelirrojo y las pecas que adornaban su rostro le daban un encanto campirano muy único e irresistible, que ayudaba mucho a su popularidad.
De pronto, el director oyó jadeos ahogados y murmullos de incredulidad y al voltear a donde posiblemente estaba la causa de esas muestras de sorpresa, no pudo hacer otra cosa que no sea, imitar a sus alumnos. Nadie podría culpar a ninguno de los asistentes al baile, de reaccionar así, al ver llegar a Catherine Walker, una chica que no era popular, a pesar de ser muy bonita y juntarse con varios de los alumnos más populares de la escuela, llegar al muelle en una limusina y tomada del brazo por uno de los titanes. Y de su líder, nada menos. Catherine llevaba un hermoso vestido púrpura claro con una flor en el hombro derecho de color rosa claro, el perfecto complemento del traje tipo smoke color negro que llevaba puesto el antiguo protegido del murciélago de Gotham. Hola a todos, saludo a los demás asistentes al baile, con su característico entusiasmo la rubia. Saludos a todos, la principal competencia para los príncipes y la bichóloga y su novio para ganar el título de rey y reina del baile ha llegado al edificio. La declaración era bastante audaz, aunque no carecía de veracidad. Seguramente varios votarían por ella, por el simple hecho de que Robin era su pareja de baile. El héroe estudió nuevamente la situación y tuvo que disimular una nueva mueca de desconcierto al no poder leer la situación. Al principio creyó que Killer Mod lo envió a ir con ella al baile, como una forma de demostrar que él tenía el control total de la situación. Lo que fue puesto un poco en duda al conocer a la chica. Si uno dejaba de lado el hecho de que tenía una actitud muy burbujeante que le recordaba demasiado a su compañera pelirroja, no veía nada raro en ella, nada que incluso pudiera disimular que de alguna manera conociera a Killer Mod. Pero ahora, al ver la cara de incredulidad, entendió rápido que Catherine no era popular en su escuela, pese a tener la apariencia para serlo. Algo no andaba bien aquí. ¿Pero qué? Oh vaya, si viniste. Fue sacado de sus pensamientos, por una muy melodiosa voz que derramaba felicidad por ver a la rubia, y con uno de los titanes, esa no me la esperaba. Robin no podía creer que aquella joven fuera real o terrícola. Tenía ojos abiertos, cabello largo azulado atado en una cola de caballo alta y estaba usando un vestido rojo muy elegante y favorecedor, además de un bello y sencillo collar de perlas. Y ese rostro era como ver una diosa de ojos color luna. Oh, sí, avanzando enfática a su cita, no me perdería esto por nada, con todo y que el idiota de Fang me terminó, dijo a lo último con enojo y cambiando nuevamente su humor añadido, así que será mejor que tú y Naruto tengan cuidado, porque Robilindo y yo vamos a quitarles el título de los reyes de este baile. Que ganó la mejor entonces, sonriendo contenta la joven y reparando en su error, añadió haciendo una reverencia cortés a Robin, Hinata Hyuga, es un honor conocer a uno de los amigos de Catherine. No queriendo ser descortés, Robin imitó el gesto y añadió, el honor es todo mío. ¿Dónde están el príncipe y la bichóloga? Preguntó Catherine. Naruto-kun está con Jaime, ayudando a la profesora Morse a traer la urna y las papeletas para el baile, por otro lado. Estoy justo detrás de ti. Asustó la joven Pelimenta a su mejor amiga. Catherine e incluso Robin saltaron por la sorpresa de que esa muchacha Pelimenta los asustara al colocarse detrás de ellos, antes de gritar. Esto también dejó con un muy mal sabor de boca al chico. Una cosa era que estuviera en esta extraña situación. Otra que ese joven pudiera asustarlo así. Eres muy mala. Le dio un par de golpecitos en el hombro la rubia a la Pelimenta, casi me matas del susto. Y casi le fríes el cerebro a la mayoría, le restó importancia la muchacha pelinaranja. Estaba vistiendo un vestido tipo cóctel banco y zapatillas del mismo color, su cabello recogido en una tiara plateada y estaba usando guantes de satén del mismo color que el vestido, aunque bueno, más vale tarde que nunca. ¿Eso qué quiere decir? Interrogó Robin. Hinata y F se encogieron de hombros, para molestia de Robin. Voy por unas bebidas, anunció Catherine, no vayas a irte Robilindo. La rubia se fue y el joven maravilla intentó interrogar sutilmente tanto a Hinata como a F. Para su desconcierto, ambos evadieron de forma experta sus preguntas, haciendo que el héroe comenzara a pensar en varias posibilidades de por qué Killer Mod le envió aquí en primer lugar. Estaba pensando en ello, cuando alguien tocó su hombro y al voltear, casi se le cae la mandíbula al piso al ver a Starfire con un hermoso vestido púrpura, sonriendo con aplomo. ¿Has algo conseguido?
Preguntó la tamaraniana. Kyborg y los demás titanes siguen luchando en el puente y me pidieron una actualización. Si querías una actualización, podrías haber usado el comunicador, reprendió Robin. Starfire hizo un mohín y agregó. Si vas a divertirte, no veo por qué no tenga que hacerlo, comentó ella. No pude seguir con ello, porque Catherine llegó con las bebidas, mientras Hinata regresaba, tras haber ayudado al comité organizador del baile a distribuir las papeletas junto a F. Si bien uno pensaría que una candidata como ella, a la reina del baile sería una mala opción para llevar ese artículo en específico, por aquella tentación de hacer trampa, ese no era el caso de Hinata. Como algunos profesores podrían constatar, básicamente la definición de honestidad podría llevar el rostro de la hojiperla como ilustración distintiva. No queriendo ser mal tercio y sabiendo que la discreción era la clave, Starfire se alejó un poco para darle a su amigo y a la joven, el espacio necesario para que la situación se dé con relativa normalidad. Puente colgante, a las afueras de Jump City. Boya, ese era el último, recibió el joven mitad máquina. Ahora solo debemos encontrar la guarida de quien liberó estas cosas, le pateamos el trasero y podemos dar este caso por terminado. No diría que eso acabará cuando derrotemos a Killer Moth, lo contradijo Raven. Hay algo que necesitamos aclarar. ¿Qué cosa?, preguntó Kyborg muy confundido. Así es, viejo, necesito saber de qué privilegios gozas. Avanzando de acuerdo con su compañera, el cambiaformas verde, ¿quieres explicar por qué esas cosas no se defendían de ti y se concentraron en atacarnos a nosotros? Debe ser porque tengo partes mecánicas, conjeturó el joven. Mi olor les debió confundir y prefirieron evitarme. Eso no explica por qué fueron contra el instinto de conservación. No estuvo conforme Raven, ese comportamiento iba contra el instinto de conservación primario de todo ser vivo. Eso puede ser verdad, admitió Kyborg, pero no tengo la menor idea de qué es lo que lo causa. Podrías tener la respuesta a ello, sonriente triunfal chico bestia. Uno de esos insectos tenía un transmisor y aquí está, dijo sosteniendo el aparato. El amo de la tecnología del grupo se puso a trabajar en él y rápidamente pudo triangular la señal. Sonriendo a lo grande, Kyborg dijo con regocijo. Ya lo tenemos. De regreso al baile, acababa de terminar una pieza lenta, que disfrutaron F y Jaime, Hinata y Naruto, aunque en menor medida la belleza de cabello índigo, y Catherine. Starfire se encontró echando chispas por los ojos al ver a la rubia bailando con Robin, aunque también sintió celos de la hermosa Ojiluna que bailaba con su pareja. La cultura de su planeta era más liberal en más de un sentido comparada con la de la Tierra y por ello es que le costaba adaptarse a la tamaraniana. El amor era el amor y su pueblo no veía nada malo siempre que fuera consensuado, el expresarlo libremente y sin reparar. Lo que en la Tierra era algo muy íntimo y lleno de matices que podrían hacer que la mayoría se horrorice, para ella era normal. Su madre, por ejemplo, estaba en una relación poliamorosa con no menos de 10 personas, entre ellas, varias mujeres y de hecho, ella y su hermana tenían padres diferentes biológicamente. Por ello no entendía bien los celos de Hinata, cuando ella demostró un particular interés en su pareja. O en ella. Starfire debía admitir que Hinata y Naruto eran una pareja a la que le gustaría frecuentar de forma más casual. Pero aunque Naruto dijo no de manera un tanto tímida, una reacción que ella tenía en consideración, la Hojiperla fue muy tajante y combativa en su respuesta. Ese no sonó más como una amenaza de muerte que nada que ella haya oído en este planeta. Entonces, si su interés romántico estaba en una cita forzada y sus otros dos posibles intereses no querían nada que ver con ella, entenderás a mi querido lector, porque ella andaba de malas. ¿Sabes? Con esa aura tan llena de enojo, estás comenzando a asustar a los demás. Fue sacada de sus reflexiones la pelinaranja por la profesora pelirroja. Mis alumnos ya tuvieron estrés hace unas semanas, lo menos que podrías hacer, es dejarlos disfrutar este evento. Mis disculpas, mujer desconocida y que tiene autoridad aquí, hizo una reverencia a la titán. Es solo que mi compañero Robin y yo estamos en una misión importante y no hemos tenido un avance real. Ligarse a dos de mis alumnos y estar con Catherine ciertamente no ayudará a que esa misión importante se cumpla más rápido, comentó mordaz la profesora Morse, a menos que así le llamen a pasarla bien los fines de semana.
Nada de eso, comercial enfática la ojiverde, la muchacha rubia que está bailando con Robin es parte del evento que estamos investigando. Pero aún no podemos ver cómo es que ella encaja ahí. Catherine tiene sus momentos, admitió la pelirroja, pero no la veo metiéndose en algo que ustedes investigarían. Puede que el tipo que investigamos nos dio una pista falsa para perderlo de vista, admitió ella, por eso es que intenta socializar con sus amigos, pero eso no salió nada bien. La pelirroja rió divertida, sabía perfectamente bien que Hinata era una leona en piel de corderita. Normalmente era una chica amable, dulce y considerada, pero ella había visto de primera mano, cuando llegó a la ciudad hace casi un año, de que era capaz Hinata cuando estaba protegiendo a los suyos. Ella y sus amigos. Si bueno, digamos que intentaste investigar con las personas equivocadas, le reconfortó, son sus mejores amigos y no verían con buenos ojos la insinuación de que ella está haciendo algo malo. Me di cuenta, acercándome de acuerdo la pelinaranja, mi reputación y mi nombre no son nada para ellos y francamente lo encuentro atrayente y refrescante. En eso sonó el comunicador de Starfire, que al contestar, vio a Kyborg en una especie de sótano, con el villano que los obligó a venir aquí, fuertemente atado con cadenas impregnadas de la energía mágica de Raven. Starfire, creo que las cosas son más complicadas de lo que pensamos. Dijo sin ceremonia alguna el muchacho. Cuando ella iba a preguntar por qué, se comenzó a oír gritos de terror en el muelle y al ver en donde esos gritos se concentraban, el tipo con cabeza de araña estaba peleando con Robin. Sí, esto se había complicado demasiado. Media hora atrás, con Kyborg, Raven y Chico Bestia. Viejo, está bien que debemos apresurarnos a atrapar a Killer Moth, pero no tienes que conducir tan rápido, le reclamó el cambiaformas a su mejor amigo que conducía cada vez con más velocidad. Tengo un muy mal presentimiento, fue todo lo que dijo a modo de explicación. Un mal presentimiento no es motivo para que conduzcas de esa manera, estuvo de acuerdo Raven. Está bien chicos, admitió, sucede que la señal de Killer Moth nos está llevando a un barrio que solía frecuentar. Tengo la sensación de que mis amigos están involucrados con esto, que ese gusano los tiene de rehén. ¿Amigos? Preguntó el peliverde. Los amigos de los que me hablaban, conjeturó Raven. El muchacho solo avanzaba y siguió caminando en silencio, hasta que la señal apuntó a una casa en particular. Si ese tonto le hizo algo a mi Nina va a pagarlo, salió corriendo el héroe a casa de su amiga, aunque los otros dos titanes le intentaron hacer ver que era una mala idea. Kyborg entró de golpe a la casa que estaba aparentemente vacía y sin señales de haber vivido algo violento y eso ayudó a calmar un poco al héroe, pero al terminar la triangulación, esta demostraba que el sótano ocultaba al villano que los había molestado las últimas 2 horas. Pensando en su amiga, Kyborg y sus compañeros entraron al sótano, sorprendiendo a Killer Moth porque lograron dar con su escondite. ¿Cómo me encontraron los rayos? Preguntó el villano sin perder la calma. La próxima vez, no pongas un transmisor, repetidor de señal en tus mascotas, viejo, se burló mientras contestaba la duda el cambiaformas verde. Tienes 5 segundos para decirme dónde están Catherine y su padre o voy a sacarte el almuerzo a golpes, apuntó con su cañón sónico el héroe mitad máquina. 5, cuarto, comenzó a contar mientras concentraba energía en el cañón. Drury se sorprendió de que uno de los titanes conociera a su hija, pero lo archivó para más tarde, con lo cansados que dos ellos se veían, liberando los pocos insectos que le quedaban ahí, esperaba de menos poder escapar de casa. Y así lo hizo, liberó de golpe las polillas, pero para su sorpresa, estas no atacaron a los titanes, por estar muy pegados a Kyborg. De hecho se comportaban como Victor Stone. Preguntó en shock el villano al darse cuenta por qué se portaban así. ¿Cómo sabes mi nombre? Encañonó al villano. Porque Catherine me cuenta todo, presionó un botón y las polillas se convirtieron en larvas mutadas gigantes, extrañamente adorables, y me dijo los nombres de sus amigos. ¿Te estás rindiendo? Preguntó Raven algo incrédula. No me queda otra que hacerlo, admitió Drury, sé cómo funciona esto, nos golpeamos, si me atrapan, la opinión pública hará pedazos a mi hija y ella no merece eso. Si prometen dejar a Catherine fuera, me entregaré sin oponer resistencia.
¿Me juras que ella no sabía nada de esto? Preguntó Víctor. Lo juro por la memoria de mi esposa, ella no sabía nada de esto, avanzando el villano. Eso quiere decir que la chica con la que Robin está saliendo, ató los cabos Víctor, rayos. Debemos decirles esto. Muelle, baile escolar. Tú. Colmillo. Exclamaron sin creer lo que veían tanto Robin como Catherine. Fang había llegado con un traje formal negro y unas flores al lugar, asustando a todos los asistentes, o al menos a la mayoría. Kitten, vine a hacer las paces contigo, extendiendo sus brazos con el ramo, tenías razón sobre todo, pero como puedes ver, nadie quiere tratar conmigo. Eres el ladrón de anoche, sacó su bastón el héroe y le encaró, no sé qué está pasando, pero tú vas a irte de aquí en custodia por las autoridades. Así. Se puso a la defensiva Fang, y bajo qué cargos. Robo y destrucción de propiedad privada, se lanzó a atacar a Robin. Fang lo evadió y apenas tuvo tiempo de esquivar dos de las armas arrojadizas del pupilo de Batman, lo que le dio a Robin la oportunidad de golpearlo con fuerza en las costillas con el bastón. Fang, exclamó Catherine que corría hacia su novio, pero fue interceptada por Starfire, fuera de mi camino. Tú también tienes muchas cosas que aclarar, se puso a la defensiva la extraterrestre, te sugiero que te rindas y no hagas nada imprudente. Catherine apretó los dientes, insegura de si debía o no usar sus poderes para ayudar a Fang. Mientras tanto, Fang evadió a Robin nuevamente, apenas, y le comenzó a disparar telaraña, pero al conocer ya ese truco, Robin pudo anticipar los disparos y evadirlos muy a tiempo. Nuevamente le lanzó un arma arrojadiza, esta vez una boleadora, para inmovilizar su cuerpo humano, pero un saco negro interceptó el arma, para sorpresa de los involucrados en esa pelea. ¿Así es como ustedes los héroes arreglan todo? Preguntó Naruto a Robin, golpeando primero y preguntando después. Hubo un robo a una tienda de empeños y él estaba en el área, señaló Robin, si no era culpable, no debía haber escapado. Apenas me vieron, el idiota verde y tu novia me atacaron, rebatió Fang, perdóname si huí de ahí porque no quería recibir una paliza que no me gane. Yo no intenté robar la tienda, ellos se asustaron por mi apariencia e hicieron sonar la alarma. ¿Esperas que me crea esa mentira? Preguntó Robin. Se la debe creer la policía, no tú, le respondió en su lugar, el Uzumaki, no eres nadie para venir e intentar llevarse al novio de una de mis amigas, así que si él no está siendo hostil, más te vale irte de aquí. Puede ser, admitió Robin, pero eso no aclara qué relación tiene Catherine con Killer Moth, volteado en su dirección, añadió, ella debe venir y responder unas preguntas. Mismo caso, negoció el Uzumaki. Robin, Killer Moth es su padre, le respondió la tamaraniana. Eso responde esa duda, asintiendo de acuerdo Robin y añadió, Starfire, asegurará, yo me encargo del otro. Deja a mi novia en paz. Se lanzó Fang hacia la tamaraniana. Robin se puso en su camino e iba a volver a usar su bastón en él, pero un par de extrañas armas se interpuso en su camino, bloqueando el bastón. Y empuñando las armas, Naruto estaba parando el ataque del héroe. ¿Conoces algo llamado presunción de inocencia? Preguntó Naruto de forma retórica, mejor aún, si sabes que las detenciones civiles son ilegales en Jump City, aseguró sarcástico lo último. Si vas a ser su cómplice, no voy a tener consideración alguna, lo amenazó Robin. Todos los ahí presentes jadearon en shock por eso. Naruto Uzumaki era conocido por defensor a los que no podían hacerlo de los abusivos, sabían que no se iba a intimidar con un matón. Pero era un héroe, el pupilo de Batman, ni más ni menos y eso puso a varios a pensar quién tendría la razón, el héroe o ese joven que era una suerte de héroe local por derecho propio. Me acaba de amenazar, le habló a sus compañeros de clases, entérate qué pienso. Pero fue interrumpido por Robin que carga contra Fang, pero nuevamente Naruto bloqueó el ataque con sus cuchillas sin filo, un diseño casi igual a las cuchillas canalizadoras de chakra, diseñado más para ser un arma de golpeo y bloqueo de armas punzocortantes que de corte. Claro, Naruto tenía el tipo de chakra y el entrenamiento para hacer las letales hojas de corte, pero no tenía intenciones de hacerlo.
Robin cumplió su amenaza y le lanzó una patada que Naruto bloqueó, para después conectar el mismo Uchiha a la quijada de Robin que le tambaleó. El héroe no esperaba que ese muchacho fuera tan bueno para pelear o que tuviera una buena derecha, y eso le dio la ventaja a Fang, que le lanzó su telaraña a Robin en forma de bola, logrando inmovilizar sus brazos y piernas, dando fin al combate. Mientras eso pasaba, Starfire intentó llevarse a Katerine bajo custodia y, como con Naruto, Hinata fue quien se puso a la defensiva, para sorpresa de la rubia y de la tamaraniana. Ella podría ser un criminal peligroso, sugiero que te hagas a un lado y evalúes mejor tus amistades, intentó ser diplomático la tamaraniana. No voy a seguir las órdenes de una alienígena puta, le respondió Hinata, haciendo que todos los que le oyeron jadearan en shock. No sé qué costumbres y leyes haya en tu planeta de origen y no me importa, aquí hay algo llamado presunción de inocencia, y hasta que demuestres que mi amiga es una criminal, no voy a abandonarla. Dejaré pasar el insulto, ya que estás defendiendo a una amiga, dijo con aplomo, pero muy enojada la pelinaranja, pero si insistes en ayudarla, tendré que tratarte como una criminal más. Me gustaría verte intentarlo, sonriente Hinata. Todos los presentes no pudieron creer esto. Hinata estaba defendiendo a una amiga y una de los titanes le amenazó con tratarla como un vulgar criminal. A ella, que era el espíritu encarnado de la bondad misma. Esto era algo irreal. Starfire se lanzó contra Katerine, pero fue interceptada por una potente patada de Hinata que logró conectarse en su estómago, haciendo retroceder a la tamaraniana, que no entendía cómo una patada dada con fuerza humana no muy sobresaliente, le había causado tanto dolor. Pero se recompuso rápido, por lo que disparando energía de sus ojos, trató de intimidar a Hinata apuntado en partes no letales, creyendo que podría meterle miedo y así, ella no defendería a su amiga. Pero Hinata evadió los rayos y, cargando de frente y de forma temeraria, aprovechando el shock de la heroína al ver cómo le había esquivado, se acercó lo suficiente como para conectar 3 golpes bien colocados, uno en el esternón, otro en el estómago y el tercero justo en medio de la espalda. El efecto de los golpes, que apuntaron a puntos de presión, dio resultado, para alivio de Hinata, que sabía que era un plan arriesgado, ya que Cory se desplomó, por falta de aire, entumecimiento de sus piernas y arritmia cardíaca leve. Y para sellar la cosa, Fang le inmovilizó con su telaraña. Lo siguiente que vieron todos, fue al chico besar a Katerine, haciendo que la mayoría pierda la cena, al parecerles repugnante ese beso. La policía llegó en ese momento y se llevó esposado a Fang, que por consejo de Naruto no puso resistencia. Bueno, mi vida se ha jodido, se lamentó Katerine, entenderé si ya no quieren juntarse conmigo. Bueno, iba a comentar Naruto cuando se oyó un retumbido en el lugar. F vio llegar a Víctor y a los demás titanes, y cuando él iba a ayudar a Robin a salir de sus ataduras, la pelimenta se plantó frente a él y le dio una poderosa bofetada que mandó a volar 6 metros al héroe. Eso fue por dejarnos, idiota. Se alejó de ahí, echando chispas de coraje. Veo que no mentías, sonriendo disimuladamente Raven. No te preocupes, todo saldrá bien, le aseguró Naruto. Katerine apretó fuerte la mano que Naruto le dio, queriendo creer en sus palabras, pero ella lo sabía mejor, su vida estaba arruinada. 6 horas después, estación de policía. Cabeza de araña, puedes irte, anunció un policía. Fang no podía creer que saliera libre, por lo que preguntó el motivo. Tu abogado pudo articular que no solo sufriste discriminación en esa joyería y en el baile, sino que también tu detención fue ilegal, le explicó el policía, así que te vas con expediente limpio. ¿Mi abogado? Preguntó Fang. Yagura Terumi, pro bono, explicó el policía, ahora largo y no te metas en problemas. Fang no podía creer su suerte, así que tardó un poco en salir del lugar, sabiendo que el lunes su novia tendría un muy amargo regreso a clases. Y mientras eso pasaba, en los separados, Druri recibió al mismo abogado que llegó para hablar de su situación legal. He oído de usted, señor Terumi, se cruzó de brazos el villano, uno de los mejores abogados mercantiles de Estados Unidos, de origen japonés. Mi fama me precede, si usted está calmando, dijo Yagura algo sorprendido de que sepa quién es. Usted suele representar pro bono, casos donde posiblemente hubo discriminación, eso puede aplicar con el novio de Katerine, pero no es mi caso.
Así que la pregunta es ¿por qué defender a alguien como yo? Porque su esposa era de Kumogakure, explicó Yagura, y yo nací en Kirigakure y quiero saber cómo es que ella logró venir a esta dimensión, sin usar el método que me trajo aquí a mí y a los demás. Dígame todo lo que recuerde y sepa de su esposa y yo lo sacaré de aquí. El lunes por la mañana, a Catherine le sorprendió mucho ver que no la trataban diferente, y al indagar con varios de sus compañeros al azar, nadie parecía entender qué había de raro en ello. De alguna manera, nadie recordaba lo que pasó con Robin y Fan. Un regalo del cielo. Una afirmación correcta, ya que Naruto y la profesora Morse, usando un genjutsu y las habilidades psíquicas de ella, borraron y reescribieron los eventos del baile en los asistentes ese día. Con algo de trabajo duro de Gizmo, tras pagarle para ello, incluso la evidencia electrónica desapareció, por lo que la joven aún tenía la pizarra en blanco. Un regalo del cielo. Una oportunidad que no iba a desaprovechar. Capítulo 4. Noche de póker. Austin, Texas. En un hogar en los suburbios de la ciudad, el domingo, dieron las 6 de la tarde en punto, conscientemente con el sonido del timbre que anunciaba que el dueño del lugar tenía vistas. Ya voy, deme solo un momento, anuncia el dueño del lugar que sale a recibir a sus invitados. Al abrir la puerta, del otro lado está una pareja de jóvenes, la integrante femenina del dúo es una chica bastante guapa, bellísima, atractiva con ojos color verde oscuro y el cabello rubio, largo y ondulado. Viste una blusa blanca con un crisantemo estampando en ella, pantalones de mezclilla azules y zapatillas de tacón bajo negras. El integrante masculino de la dupla es un joven alto y delgado, con los ojos color ámbar y el cabello marrón oscuro, con un largo flequillo que le cubría el lado izquierdo de la cara. Vestía una camiseta tipo polo roja y unos pantalones deportivos azul claro, además de unos tenis Converse de color negro. Ellos eran Utakata y Otaru Tsuchigumo, dos de sus compañeros de viaje a esta dimensión. El anfitrión es un hombre de baja estatura y sesentón que no aparenta esa edad, pues su barba de candado y cabellera pelirroja no habían mostrado aún la presencia de canas, al igual que no denotaba su edad su rostro sin arrugas o patas de gallo en sus ojos, haciendo muy evidente su ascendencia Uzumaki. Vestía un chándal rojo, tenis Nike de color blanco y una gorra a juego con el chándal. Por último, en el lugar estaba un hombre bastante alto de cabello negro y ojos color onix y guapo, vestía un uniforme de médico, bata, camisa y pantalones blancos inmaculados, junto a unos zapatos cómodos de color negro. Ya solo faltaban ustedes dos a la reunión, saludó el anfitrión, me da gusto ver que han tenido buena suerte con su cafetería. Sí, Rokubi se está volviendo bastante popular en la Gran Manzana, admitió contenta Otaru, pero, solo veo a Ansama en el lugar. El niño está en el baño, respondió An. Se refería a Yagura Terumi, antes Yagura Kararachi, un hombre que tenía una apariencia extraña. Este hombre tenía una especie de cicatriz en el ojo izquierdo que recorría todo el lado izquierdo de su cara, sus ojos eran color magenta y poseía un cabello corto de color crema, despeinado. Además ya mencioné que pese a tener 30 años, parecía un niño de solo 10. Por cierto, aunque había llegado con un enge, usando una suerte de apariencia envejecida de sí mismo, tras jugar con un programa de la policía para envejecer fotografías, vistiendo un saco negro y corbata roja, había regresado a su apariencia real. ¿Han tenido más noticias de los demás?, preguntó Utakata. Fuera de lo que Yagura nos dijo, respondió Rossi, de que al fin le revelaron a su amiga, su secreto y lo que él ha averiguado de su padre, nada nuevo. Veo asistí al joven. Pero, dejemos esas cuestiones para cuando sea la reunión con los demás en 2 semanas, sonriendo jovialmente Rossi, esta noche de juego, es para ponernos al corriente nosotros. An, Utakata y Koharu suenan de acuerdo. Ellos son los viajeros del mundo ninja que viven del otro lado de Estados Unidos, en la costa este, para ser más específicos y como sus compañeros que viven en la costa oeste, suelen reunirse una vez a la semana para ponerse al corriente sobre sus vidas.
Puede parecer un exceso reunirse una vez a la semana, tomando en cuenta que se reúnen una vez al mes con los demás, pero al ser las personas con un carácter más parecido y con un gusto más particular por la relativa soledad y tranquilidad, ven más lógico reunirse entre ellos, que con sus hermanos Jinchuriki más jóvenes, Bee y Yujito, que prefieren una vida más ajetreada. Killer Bee, por ejemplo, actualmente es uno de los cantantes más populares de Estados Unidos y en algunos países, incluido Japón, donde su fama le da como para que ya tenga 4 canciones suyas siendo usadas en los llamados anime japonés, la nación que más se parece a su hogar en muchos sentidos. Pese a que Ann, Rosie, Utakata, Yagura y Otaru vienen de un mundo similar a Japón, sus apariencias y sus acentos no coinciden nada con el de esa nación. De hecho, Ann y Rosie tienen un acento similar al de los europeos, para ser más específicos, escandinavos, por lo que los dos tienen que decir que en su infancia, estuvieron viviendo en Finlandia y Noruega respectivamente. Por otro lado, Yagura, Otaru y Utakata tienen acento de Europa del Este, por lo que tienen que dar la misma excusa, fijando sus residencias en Kiev y Belgrado respectivamente, siendo todos ellos, hijos o en su momento, trabajadores de larga data en la embajada o en la parte cultural japonesa en esos países. Los únicos que no tuvieron problemas para adaptarse en ese sentido, fueron los nacidos en Kumo, ya que la jerga y dialecto local del país del rayo, así como su acento tan característico, amoldaba bien con el que se usa en esta nación. Una vez que Yagura salió del baño, todos pasaron al comedor y se acomodaron para dar inicio a la noche de juegos, sacando Ann, un elegante dominó de vidrio esmerilado que comenzó a revolver, antes de indicar a todos que saquen una ficha. Tras tener la mano más alta, Otaru comienza a repartir a todos sus fichas y dar inicio al juego, previo a que todos destapen una cerveza modelo, y comienza a hablar mientras juegan, de lo último que han hecho en estos días. Siguiendo la tradición de que quien abre el juego, es quien habla primero, Ann coloca la mula del 6, mientras inicia su recuento. Afortunadamente, no hay mucho trabajo serio en la clínica, comienza el Jinchuriki del Gobi. Jacksonville es una ciudad tranquila y como he dicho, suelo dar fisioterapia más a gente de edad avanzada o con una enfermedad degenerativa que a sobrevivientes de accidentes o de incidentes. Pero no crean que no tengo nada interesante que contar. ¿Qué es lo interesante que te pasó? Preguntó Rosie. Asumo que es algo bueno, ya que esa sonrisa que estás dando, es seña de que crees podernos impresionar con lo que tienes que decirnos. Sí, eso creo, admitió el azabache, y es que sucede que me encontré con una supervillana, una sumamente hermosa. ¿Oh, en serio? Preguntó Yagura más interesado que al principio. ¿Quién? Si no es mucha indiscreción. A la doctora Bárbara Ann Minerva, respondió Ann. Todos se quedan iguales, sin saber a quién se refiere el Jinchuriki, por lo que Ann acota. La supervillana Cheta, siguen todos sin saber a quién se refiere y tras suspirar, réplica nuevamente, la chica gato, bueno, chica Cheta. Ah, ella. Ahora sí saben todos de quién estaba hablando. ¿Cómo es que la conoció, Ann-san? Preguntó Otaru más interesada que los demás. Verán, inició su relación Ann, sucede que hace una semana, Jacksonville, Florida. Desde que llegó a este mundo, han decidido cumplir su sueño de ser médico. El Jinchuriki del Gobi tenía vocación por la medicina, pero el ser Jinchuriki, para ser más exactos, el trato que le daban en la aldea, había truncado ese sueño. Un médico Jinchuriki en opinión de Ono era una estupidez total y en vez de darle la instrucción médica necesaria, se le forzó a intentar manifestar la naturaleza elemental del caballo delfín, frustrando al hombre por años. Aunque en este mundo no tenía la traba de ser Jinchuriki, tampoco es que Ann fuera un jovencito, por lo que usando una casi peligrosa cantidad de clones de sombra, aprendidos gracias a Naruto, pudo hacer lo necesario para aprender fisioterapia. No era una rama de la medicina que él hubiera pensado estudiar, pero sin duda que le daba muchas satisfacciones y le servía para pagar la mayoría de sus cuentas. Por otro muchacho, vivía lo suficientemente cerca del pantano como para completar de ahí su despensa, ya que sabía cuándo y dónde buscar vegetales salvajes y carne de caimán u otro animal que tuviera la mala suerte de toparse con él.
El día en particular, el fisioterapeuta había estado en el centro comercial, cuando vio en las noticias alertando a la población sobre la posibilidad de que Cheta estuviera en la ciudad. El nacido en Iowa sabía quién era ella, ya que además de ser una reconocida genetista, la doctora Minerva era una revolucionaria en el campo de la fisioterapia y Ann había usado algunos de sus métodos de forma eficiente. El hombre era un profesional poco ortodoxo, ya que combinaba técnicas milenarias de saneamiento corporal como la acupuntura, las ventosas y una serie de masajes con ungüentos tan ancestrales, las recetas, como la dinastía Ming, junto a los más modernos aparatos y rutinas creadas por la medicina moderna, para el cuidado y rehabilitación de personas con las más diversas dolencias como apoplejía, parálisis cerebral o toda clase de traumatismos. Para el ex shinobi de Iwa, se sentía muy mal que una mujer como la doctora Minerva haya caído de esa forma, de una reconocida genetista, uno criminal. Las investigaciones de Barbara Ann Minerva siempre estuvieron enfocadas en la medicina sanativa, buscando mejores alternativas en la rehabilitación física de toda clase de enfermedades y secuelas de accidentes. Enfocándose en terapias genéticas, como el empalme de ciertos genes de otras especies animales, para mejorar los factores regenerativos en las personas. Desafortunadamente, la empresa donde ella trabajaba, propiedad del magnate petrolero Maxwell Orr, buscaba más beneficios a corto plazo, por lo que amenazó con detener la investigación de la doctora si no daba un resultado tangible inmediato. Y eso fue la condena de la mujer que probó en ella misma su tratamiento, dando origen a la supervillana en la que se convirtió. En una rueda de prensa, el magnate dejó muy mal parada a su ex investigadora, echándole totalmente la culpa de su transformación y negándose a ayudarla de cualquier manera posible, además de dar rienda suelta a su muy eficiente maquinaria propagandista, para hacer que ninguno de los otros expertos en la materia siquiera piense en ayudarla. Entonces, al ver su acorralada, llevaba poco más de 3 años, el tiempo que su cuerpo había mutado, reuniendo los fondos para investigar una cura para su condición. Una verdadera pena. Por cosas así, era que no le agradaban los llamados superhéroes, ya que en la mente de Ann, habría sido muy fácil para Superman o Batman limpiar la reputación de la doctora, pero no, ninguno de ellos levantó un dedo para hacer algo a su favor. Podría usarse de excusa que no sabían de ella, pero era muy poco probable, ya que en este mundo, a diferencia del suyo, las noticias tenían una rápida difusión y creían poco probable que ninguno de ellos supiera del caso. Y con las sospechas de que Batman trabaja con o para Bruce Wayne, y que Superman seguramente tenía en su fortaleza tecnología médica que podría ayudar a la doctora a curarse, el Jinchuriki del Gobi vio como simple crueldad el no hacer algo para ayudarla. Saliendo de sus reflexiones, Ann terminó sus compras, un nuevo conjunto deportivo para salir a correr, cuando las sirenas se oyeron a lo lejos, pero no dándole mucha importancia por la relativa seguridad que tenía, regresó a casa. Al día siguiente, se quedó atendiendo a sus pacientes hasta muy tarde, cuando de repente oyó un ruido en la parte trasera de la zona donde estaban los aparatos de fisioterapia que tenía para trabajar. Salió a investigar, y al fijarse en una ventilación abierta, sintió el peligro detrás de él y actuó en consecuencia. La persona que intentó dejarlo inconsciente por la espalda se sorprendió al fallar su muy ensayado y utilizado método, ya que Ann se dio la vuelta y atrapó la mano de la mujer que intentó darle un golpe de karate en el cuello, sorprendida por varias razones, todas apuntando a que ese hombre no debía hacer eso, como por ejemplo, el sigilo que ella usó o la fuerza con la que detuvo su mano. Ese hombre era muy fuerte, si era capaz de detenerla, aún con su fuerza mejorada. Ann también se dio el tiempo de analizar a su atacante inesperado, dándose cuenta rápidamente de dos cosas: ella estaba herida y era precisamente la persona de la que los noticieros alertaban que estaba en la ciudad. Ahora, dada la cantidad de peligro potencial que los supervillanos eran para la seguridad de ellos, sus dos encargados de la inteligencia del grupo, Ayate y Anko, ellos habían catalogado a esos sujetos en varias categorías y niveles de peligrosidad. Estas eran villanos por gusto, por necesidad y por obligación, además de los niveles clásicos usados en su mundo para medir una amenaza potencial.
Los villanos por gusto, eran aquellos que se regodeaban en su maldad y no tenían en mente más que el dolor y sufrimiento en los demás, ya sea porque creían que tenían el derecho o podían hacerlo, dando los perfiles de lo que aquí llamaban sociópatas y psicópatas, lo que llenaba esa lista, que tenía entre sus filas a villanos como Metallo, el Joker, los espantapájaros o los kryptonianos que habían desaparecido, pero podían regresar alguna vez. La segunda abarcaba a todos aquellos villanos por necesidad, ya sea que vean como el modo más fácil o más cómodo ganar dinero, es decir, criminales que solo buscan un bien económico. Y esta lista era de lejos la más amplia, tanto en perfil psicológico como moral. Algunos como Deadshot o Malcolm Merlyn parecían no tener problema alguno en aceptar cualquier trabajo bien pagado, ya sea para asesinar a un niño o un adulto. O mandar matarlos, como era el caso de gángsters como Mandrágora y Máscara Negra. Pero había otros como Bane o los llamados Rouge de Central City que de hecho, tenían cierto honor, ellos intentaban lograr el más mínimo daño colateral y siempre, en todos sus actos, no herir niños, ancianos y mujeres que no puedan defenderse. Y por último, en una posición similar a la anterior, los villanos por obligación, aquellos que fueron orillados al crimen para lograr sus metas, siendo cualquier cosa menos una motivación económica. Uno cura para alguien querido o ellos mismos, venganza, el fin justifica los medios o ser incapaces de evitar cometer esos crímenes por una enfermedad física o mental. Y la mujer que estaba ante Anne, era de la última categoría, orillada a ser una mercenaria y ocasionalmente, ladrona de guante blanco, robando tecnología o investigaciones para tratar de encontrar una cura para su condición, uno que ella misma se causó a sí misma. El juramento hipocrático dice que la atención médica no se niega, relajó su postura Anne al notar que ella estaba herida, puedo traer lo que necesite y curarla en mi consultorio, si eso la hace sentir cómoda. ¿Acaso no sabes quién soy? Preguntó un tanto incrédula y desconfiada la mujer. Claro que lo sé, doctora Minerva, sorprendió Ana la mujer, y como dije, está herida, como fisioterapeuta, me sentiría mal al saber que no ayuda a una mujer herida que necesita atención médica. Mis heridas sanarán rápido, musitó la mujer, mi factor de curación es muy acelerado, solo quería analgésicos para calmar mi dolor. Entiendo, aceptó aunque había pasado bastantes veces por una situación similar, acompáñame, debo tener algo que te sirva. La mujer siguió al Jinchuriki a su consultorio y ahí, Anne ya estaba buscando entre las muestras de medicamentos, analgésicos para la mujer. Gracias, dijo sonriendo sinceramente la doctora, eres el primero que es amable conmigo desde el incidente. Me imagino, rodó los ojos Anne, que seguía buscando, al encontrar lo que buscaba, le enseño a la villana el medicamento, es un analgésico inyectable. Si no te sientes cómodo dejando que te lo administre, puedes darte algo de privacidad. El gesto conmovió hasta las lágrimas a la mujer, desde que ella se convirtió en un monstruo, solo había recibido el escarnio y el odio de la gente. Ese guapo médico era el primero que era amable con ella. El primero que la seguía viendo como una mujer normal y no una abominación de la ciencia. El silencio que siguió al momento en el que se inyectó ella misma el analgésico era denso e insoportable, lo que la obligaba a no hacer nada más que pensar en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué había realizado el experimento? Sí, había sido un éxito, pero en lugar de ser elogiada, ella había sido rechazada, odiada y considerada una marginada incluso por aquellos a quienes amaba. Y ahora, ni siquiera fue aceptada en los círculos más bajos de la sociedad, obligándola a sobrevivir lo mejor que podía, dependiendo de sus instintos y su experiencia adquirida desde su transformación. Y lo peor, era que este hombre, este desconocido la había visto como humana, como una mujer normal. Su soledad sería mayor ahora que había probado nuevamente la calidez del contacto humano. ¿Cómo puedes ser así conmigo? Preguntó la otrara pelirroja. Sé lo que es ser odiado por algo ajeno a tu control, aclaró Anne, soy un Borakumin, un indeseable, en Japón mi familia tuvo que esconder ese hecho para poder sobrevivir, pero se logró sabiendo y perdimos todo lazo con mi antigua patria, han manifestado con ironía, debido a que la historia de fondo que todos tejieron al respecto de su condición de Jinchuriki, teniendo algo similar en este mundo, tengo acento noruego debido a que me crié en esa nación, básicamente debido al estigma que pesa sobre mis antepasados.
Eso es una estupidez, dijo tras un bufido enojada la mujer, no tienes la culpa de tu origen. Ella pudo oír gracias a sus sentidos mejorados que jamás hubo duda o vacilación en la historia, era verdad, este hombre era empático con ella, porque sabía en cierto nivel que era ser marginado. Sus situaciones eran diferentes, pero entendía. Era una lástima que no lo conoció antes de hoy, algo le decía que la habría apoyado incondicionalmente, ya fuera como amigo o como... Sacudió la cabeza, sus instintos reproductores le gritaban que tomara a ese alfa y tuviera sus crías, ya que era el macho que la protegería de todo mal. Gracias por todo, Ann, sonriendo con un ligero rubor en sus mejillas que no era perceptible por su pelaje, es una última no haberte conocido antes. No me importa ser tu amigo, le sorprendió sacando una tarjeta suya y anotando su teléfono móvil agregado. Si alguna vez necesitas hablar, estará encantado de charlar con una mujer tan encantadora. Ahora tenía que hacer más esfuerzo para contenerse, su cuerpo ya comenzaba a soltar feromonas para que la tome. Agarrando la tarjeta, ella en un audaz arranque, besó al fisioterapista antes de salir, saltando la ventana. 2 segundos más y la habrías tomado, sonriendo burlón el caballo del fin. 2 segundos más y no la habría dejado ir, sonriendo Ann. No era su decisión, si ella hizo el esfuerzo de contenerse a que la tomé, respetaría esa decisión. Coco le advirtió que ella inconscientemente lo notó y que eso lo hizo parecer un alfa ante sus instintos, lo que aunado a su poder real y que le provocó una buena impresión, estaba haciendo que ella pensara seriamente el follárselo ahí mismo. Al nacido en Iwa eso no le habría disgustado. Pero eso sería, si se daba una relación. Reunión. Para el registro, pidió aclaración Utakata, ¿no eres furro? Pudrete, le respondió Ann, ella es una mujer humana con una condición especial, no muy diferente a nosotros en cierto modo. Pues me pareció muy lindo de su parte, señor Ann, aparentemente enternecida Otaru, y agregó, al menos usted se topó con una persona interesante. A nosotros nos tocó lidiar con una cretina. No me lo recuerdes, bufó exasperado Yagura, los abogados de esa idiota no me están facilitando las cosas, con todo y que la culpa es de ella. ¿Y eso? Preguntó interesado Rossi, ¿a quién y qué pasó, para que nuestro abogánster tenga que ayudarlos a ustedes dos? Una historia un poco aburrida, desdeñó Takata. Bueno, yo seré quien juzgue, sentirse el anfitrión. En serio, nada interesante, pero si quieres saber, sucede que, comenzó Takata a narrar su historia. Nueva York, calle 27. Al separarse de los demás, Utakata y su alumna barra novia Otaru decidieron venir a vivir a la Gran Manzana, juzgando conveniente ese movimiento al ser una ciudad bastante grande y eternamente cosmopolita. A diferencia de otras ciudades de Estados Unidos, por alguna extraña razón, la ciudad parecía no atraer a los locos disfrazados, la llamada gente de pijama como Naruto le decían los superhéroes era la única que ocasionalmente se paraba en esta ciudad a detener a un villano de paso, aunque tenía su heroína en activo, era muy bien conocido que Vixen salía con la suficiente frecuencia de la ciudad como para considerarla más una heroína de paso que de residencia. Quizás eso influyó a los supervillanos a no ser también residentes fijos de la ciudad. Tras usar a su favor la jodida suerte del diablo que Naruto tenía, sin la intención de hacer un juego de palabras, el dueño del Club Lux, Lucifer Morningstar, el verdadero rey de los demonios, les había proporcionado a todos, dinero para una casa y negocio, al menos en caso de Ayate y Yugao y ellos, documentos para valorar su historia, todos legales, y contactos para empezar su vida. Con eso fue que pudieron poner Rokubi, un café estilo oriental, que salía un poco de la norma al ser más japonés que chino, con ese toque cosmopolita que Otaru supo darle al lugar. Famoso por eso, su gran café y por esos trucos de magia que Utakata hacía con burbujas y que eran un espectáculo que frecuentemente hacía al ser un lugar de ambiente familiar. El incidente en cuestión ocurrió el miércoles, a las 3, la hora más concurrida del café entre semana, al ser la hora de salida de varios colegios y oficinas cercanas. Como mencioné, Rokubi era de ambiente familiar y además del café y los postres y acompañamientos clásicos, también tenían una excelente variedad de infusiones y té de la más fina variedad a precios relativamente baratos.
completado todo por una agradable música de fondo y era el caldo de cultivo para pasar una agradable tarde luego de una larga jornada. Y como estaba concurrido, un par de ladrones novatos querían aprovechar esto para su beneficio, si el diálogo que estaban teniendo era indicación de ello. ¿Este lugar? ¿Una cafetería? Preguntó sin creerlo una muchacha rubia bien vestida, o al menos bien combinada su ropa. ¿Qué hay de malo en eso? Preguntó a su vez su compañero, un muchacho joven vestido con ropa informal. Nadie roba restaurantes. ¿Por qué no? Bares, licorerías, gasolineras. Te vuela la cabeza tratando de robar alguno de ellos. Los restaurantes, en cambio, les pillas con los pantalones bajados. No esperes que les roben. No tan expectante, de todos modos. Apuesto a que podrías reducir el factor héroe en un lugar como este, opinó la muchacha que comenzó a ver bien la idea. Correcto. Al igual que los bancos, estos lugares están asegurados, aseguró el chico, gerente. No le importa un carajo. Solo intenta sacarte por la puerta antes de que comience a disparar a los comensales. Camareras. Joder. Olvídalo. De ninguna manera van a recibir una bala por el negocio. Ayudantes de camareros. Un mojado al que le pagan $50 la hora, ¿realmente le importa un carajo que le esté robando al dueño? Los clientes están sentados allí con comida en la boca. No saben lo que está pasando. Un minuto, están comiendo una tortilla de Denver. Al minuto siguiente, alguien les está apuntando con una pistola a la cara. Sí, no sería una mala idea, sonriente ella emocionada, lo haremos a la cuenta de 3, ¿verdad? Leíste mi mente, aseguró sonriendo el muchacho. A la cuenta de 3, se aseguró ella. 1, comenzó la cuenta el joven. 2, siguió la cuenta ella. 3. Exclamaron ambos a coro antes de levantarse con sus armas de manera totalmente visible. Arriba las manos, esto es un asalto. Comenzó a hablar el muchacho. Al primero que vea haciendo algo raro, le voy a llenar los malditos intestinos de plomo. Exclamó ella. ¿Qué hacemos, Utakata? Preguntó Otaru. Hay muchos civiles, podrían vernos, analizó la situación el Jinchuriki, además, tenemos seguro y podrían lastimar a alguien. Dejamos que... Pero a media frase, se levantó una parroquiana del café, uno que reconoció el Jinchuriki por 2 razones, era una parroquiana frecuente y... Alto ahí corazones, sonriendo de forma ladina la mujer, bajen sus armas a la cuenta de 3 o voy a hacerles mucho daño. Era una mujer de piel morena y cabello castaño corto, de ojos color ámbar y una figura de supermodelo, vestía ropa elegante pero no muy ostentosa. Así. Sonriente divertida la mujer, ¿y cómo piensas hacer eso? Así, llamativamente la parroquiana tocando un colgante con forma de tótem en su cuello. El aura de un tigre rodeó a la mujer y ella se abalanzó rápidamente sobre la ladrona que del susto disparó 3 tiros aleatoriamente mientras era derribada por la mujer, destruyendo la mesa y las cosas que tenía encima. Y Utakata maldijo a lo grande porque Vixen acababa de anular la póliza del seguro contra robo. Cuando Marin Cabe alias Vixen se estaba incorporando, el socio de la chica la tenía encañonada a quemarropa, el botón presionado su nuca. No tenía posibilidades de escapar. Maldita sea, comenzó a sudar frío la heroína novata debí barrer primero con él. Vixen, la heroína de esta ciudad, aparentemente ladino al tipo, nuestra reputación va a subir a las nubes cuando acabe contigo, cortó cartucho para asesinar a sangre fría a la heroína novata pero... Achú, estornudo exageradamente Otaru, haciendo que el tipo voltee hacia ella. Fue todo lo que Utakata necesitó para usar sus burbujas para cegar al tipo, al arrojarle burbujas hechas con jabón biodegradable, este solo gritó de dolor y comenzó a tallar sus ojos, lo que Vixen usa para su ventaja. Ahora el aura de una mula apareció rodeando a la mujer que usando sus brazos como apoyo, pateó con sus piernas al tipo que salió disparado hacia una mesa con gente, destrozando todo al aterrizar al tiempo que ella esposaba a la ladrona con cinta de plástico para embalaje. La gente comenzó a aplaudir a Vixen que hizo una caravana de agradecimiento, lo que no le hizo gracia a Otaru o al propio Utakata. Llegó la policía media hora después, se llevó a los tipos y le tomó la declaración a todos los que quisieron darle y cuando Marin Cabe ya se iba. Utakata le ampliará una cuantiosa cuenta a la heroína.
Ok, debo pagar lo que consumí, dijo ella analizando la enorme cuenta, pero... ¿por qué debes pagar 6.000 grandes? Las 2 mesas, la loza y 2 sillas, le explicó Utakata, tenemos un seguro de robo que se invalidó al entrar en acción. Así que la pérdida de mi negocio es enteramente imputable a usted. Evite que los robaran. Les reclamó más que recordarles. En caja tenemos actualmente unos $2.000, y entre los dos apenas si cargamos 100, le reviró enojado Utakata, que había llamado la atención sobre él de los policías que seguían ahí. Luego de irse, habríamos cancelado nuestras tarjetas y asunto arreglado, solo perdimos $100 y el consumo de ese momento. Además, señaló los disparos en la pared, agradezca que esos disparos no se los estoy cobrando o que posible la víctima de su imprudencia no existe. Mari recordó exactamente cómo se hizo esa serie de hoyos en la pared y debía admitir que su descubierto a lo más, habría costado un par de civiles heridos. No era para tanto. Los policías notaron eso también y sacudieron la cabeza. Parecía ser que era real la reputación de esta heroína novata de ser bastante descuidada con los civiles. No pienso pagar, negó ella, eso que lo pagan esas sabandijas. Las voy a demandar por daños y prejuicios, créeme, van a pagar, sonó de forma intimidante Utakata, esa es mi gratitud hacia ti. Si te hago lo mismo y gané, replanteo. Cuando gané, tu reputación como justiciera y modelo será arruinada, así que, paga los daños y asunto arreglado. No lo hagas y sabrás de mi abogado. Reunión. Dado el hecho de que ellos quieren que la demande, adivinen qué pasó, sonrientemente divertido Yagura para cerrar él mismo el relato. Pudo ser peor, les comentó Rossi, en ese lugar pudo estar esa tal Booster Gold. He oído que es más un aspirante a celebridad que héroe. Solo si la prensa hace algo. Habría sido preferido eso, comentario la rubia. Bajas y seguro los contrademanda, negoció el pelirrojo, básicamente digo que ella es mala perdedora, ese tipo es peor. De hecho, admitieron los demás. Parece que todos hemos tenido algo interesante que contar, observó Yagura, supongo saben lo que pasó en Jump City con Naruto y los demás, solo asiente Ann, así que la hora Terumi les cuenta todo lo que pasó, así que interrogué a fondo al esposo de esa mujer y por lo que entendí, ella fue sumamente reservada sobre su vida en las naciones elementales. Me imagino, habría pasado por loca, apuntó Rossi. Yagura asiente. Pero eso no quiere decir que con la información que tenemos y lo que nuestros hermanos de Kumo y sus acompañantes nos han contado, no se pueda reconstruir más o menos, las circunstancias que trajeron a Ana Ieyasu, o mejor dicho Ana Nosekai a este mundo. Nosekai. ¿Cómo? Preguntó o hizo el amago de hacerlo, muy sorprendido Utakata. Sí, como Samui Yatsui, admitió el abogado, la descripción física coincide, la habilidad y los rasgos de esa niña. Catherine Walker es la medio hermana de ellos. Un incómodo silencio se hizo presente por un momento, el que fue roto por el Jinchuriki de Koko al preguntarle a Leisobu. ¿Ya lo sabes? Eso se les diré en la próxima reunión, confesó Yagura, hay varias cosas que hemos sacado de ahí que hacen pensar que no es tan difícil como pensamos, ir de nuestro mundo a este país de los ríos, en unas ruinas antiguas. Ana Ieyasu, o mejor dicho Ana Nosekai, poseedora del Kekkei Genkai de la piel de camaleón, una muy rara línea de sangre que permite a su usuario hacer una transformación real y no una ilusión a quien la ejecuta, estaba cumpliendo una misión encubierta de Tsukage, investigando unas ruinas de un templo que estuvo ubicado en lo que fue el país de los ancestros. El lugar tenía una fuerte sensación de pesadez, similar a un instinto asesino muy fuerte, que hacía trabajoso el copiar los caracteres del lugar para su posterior investigación. Si las suposiciones del recién nombrado Yondaime Raikage eran ciertas, este lugar albergaba un poder que podía competir con el de la Chibi, o al menos el Nibi eso les daría la ventaja definitiva para ser de lejos la aldea shinobi más poderosa de todas. Solo un par de semanas de trabajo más y podré ver a mis hijos nuevamente, pensó Ana mientras copiaba una sección diferente del lugar. De repente, se oye una explosión y gritos, ya que acaban de llegar shinobi renegados de Iwa que han oído de la expedición arqueológica en la que ella se ha infiltrado y están exigiendo todo lo de valor que hay aquí.
Dos de ellos la descubren, porque no había muchos lugares donde podría esconderse y porque básicamente la vendió parte de la expedición arqueológica al caerles mal. Así que no viendo de otra, comenzó la huida, usando el recurso desesperado de usar un jutsu que se supone solo puede transportar de forma segura, materia inerte. Al ejecutar el jutsu donde la sensación de pesadez es mayor, más porque ahí lo pudo lograr que otra cosa, Ana de repente se halla lejos, muy lejos, lo que la hace pensar al principio que está en Suna o al menos en el desierto del país del viento. Pero no es así, ella logra sobrevivir al desierto, para llegar a una ciudad llamada Phoenix, y aunque todos ahí hablan en el dialecto propio de su nación, se da cuenta rápidamente que no está en su mundo. Ella había comenzado a intuir aquello, la primera noche que estuvo en ese abrasador desierto, al no poder ver una de las constelaciones distintivas, ya sean las del hemisferio norte o el sur. Simplemente, esto es la confirmación de que el justo la ha enviado a otro mundo y no sabe por qué. En su desesperación, cree que así como llegó podrá irse, pero no es así, ahora pasa a otro lugar, en el mismo mundo, la ciudad Houston, y ahí se da cuenta, para su pena, que está varada en este mundo de forma indefinida. Ana se mueve de ciudad en ciudad, usando sus habilidades shinobi para valerse por sí misma como si en territorio enemigo se tratara, roba dinero a transeúntes sin herirlos para no acarrearse problemas mayores con la ley, usa sus habilidades al mínimo y se restringe a usar una navaja de mariposa para someter a sus víctimas. Usando su bien formada figura también suele embaucar a los incautos y los roba tras drogarlos. Ya sea induciendo un genjutsus para que le den las claves de sus tarjetas y cuentas de banco, dándole caros regalos o ambas. Todo usando su keke y genkai y haciéndose pasar por diferentes mujeres, y así nadie es más sabio de que o quién es ella. Llega a Gotham y conoce a su esposo y si bien, al principio su relación es puramente comercial, el encanto de Druri la hace lentamente abrirse con él. Aunque su ahora marido sabe que ella le oculta una parte importante de la historia, sabe lo relevante de ella como para que no importe, después de todo, todos tenemos secretos y solo cuando se confía en otro es que se permiten permanecer ocultos. Se casan un año después, ahora que han logrado consolidarse como una familia criminal más de Gotham y una de mucho renombre. Después de todo, Killer Moth y Hanedoe, los alter ego de la pareja de enamorados en una medida u otra, han mantenido a Batman en jaque. Las habilidades metamórficas de Ana habían hecho creer a todos en Gotham que ella era en realidad una maestra del disfraz que uno podría ver en un determinado ambiente y al siguiente, las cosas se salían del control. Por ejemplo, había orquestado una fuga de Arkham, haciéndose pasar por una de las psiquiatras, de ahí lo había hecho de forma tan perfecta que nadie fue más sabio del engaño hasta su desenlace. Como también en la fuga de Druri de la penitenciaría de Gotham, sin que incluso Batman sepa cómo se más ingenió ella para pasar toda la seguridad naval de ahí, así como los sensores de movilidad que no alertaron de ni siquiera un bote de remos en las cercanías, el día que ella ayudó a su entonces novio a huir de ahí. Fue esa vez que se dio cuenta de Druri que quizás había más en ella de lo que realmente le decía, si verla correr con él a cuestas, por el agua picada que siempre rodea el islote donde está la prisión, era un gran indicativo. Claro está, Ana como él, no quería solo esto, una vida al límite, donde un rival o un justiciero acabará con ellos de una manera u otra. No, ellos habían hablado varias veces sobre el tema, sobre retirarse en la cima y desaparecer, tener hijos y vivir cómodamente en el retiro. Pero esto, sería un plan que Batman se iba a encargar de arruinar más allá de toda reparación. Ana estaba embarazada cuando comenzó a planear el golpe, robar ciertos planos que Wayne Tech estaba desarrollando y venderlos al mejor postor en el mercado negro. Aunque Star Labs, Queen Technologies o Cord Industries no habrían comprado esa tecnología, sabían perfectamente bien que Luthor Corp o cualquier otra empresa menos honesta habría pagado lo que sea por ellos. Por eso, creyendo que era un golpe sencillo, Ana y Druri llevaron a cabo el golpe. Aún no sabía cómo, pero Batman llegó al lugar y creyendo que su esposa era Matagen, le golpeó con un taser para aturdirlo. Lamentablemente lo que aturde a un ser que en esencia es arcilla viviente, era capaz de electrocutar a una persona y Batman vio con horror como Clayface en vez de regresar a su apariencia real, se convertía en una mujer menuda y peor aún, embarazada.
Druri llegó, se llevó a su esposa y la puso al cuidado de su mejor médico en nómina, pero no había nada que hacer por ella, tenía los minutos contados. Ella le comentó antes de morir que se las arregló para dirigir la descarga lejos de su hija por nacer, por lo que ella estaba a salvo y dedicó su último aliento, para decir unas palabras en japonés, idioma que aunque no entendía el hombre, sí pudo saber el significado a quedar grabados para siempre en su memoria. Reunión. Samui, Atsui, lamento no poder volver a verlos, dijo Yagura las palabras finales de la mujer. Pobrecita, expresó muy triste Otaru. Con lo que sabemos que son similares la magia y el chakra, Yugao cree que tiene que ver más con el dónde que el cómo es que ella llegó aquí. Que en teoría, si ella hace una invocación inversa en Stonehenge, la zona del silencio, debería tener la potencia para regresar a nuestro mundo. O sea que nos jodimos, supuso Rossi. Dado que el lunes deben ir a ver al médico para ver el progreso de Ayate, creo que no, sonriendo Yagura, ellos también han hecho vida, pero la advertencia de Kurama y Naruto cobra más sentido. Si no hubiéramos entrenado, podría en caso de llegar alguien de nuestro mundo, agarrarnos con la guardia baja y de ahí. Todos meditan ese detalle. Habían hecho bien el seguir el consejo del Kyuubi de seguir puliendo sus habilidades al máximo e ir integrando cosas de este mundo. Como veis sus armas de vibración, Yugao y su katana láser o Mabui y sus lanzacohetes. La niña conocerá a sus hermanastros la semana que entra, cerró el relato Yagura. Y bien, sonríen viendo al viejo, ¿qué nos cuentas, viejo amigo? Bueno, irónicamente, creo que yo me topé con Matagen, comenta el hombre mayor, con eso de que intenta buscar una cura para su mal. Anko ya nos dijo que vaga por el país en busca de un especialista que pueda ayudar con su estado, ya sea por coerción o por dinero, pero sigue sin encontrar. No me sorprende que Batman crea que la madre de los hermanos Calor y Frío era él, ya que su modo de hacer las cosas es muy parecido. Verán, sucede que el martes, Boston, Massachusetts, Rossi ha estado viviendo los últimos años, desde que se separó el grupo de renegados del mundo shinobi, como un profesor de educación física en una secundaria, una donde todos sus alumnos lo llaman el sargento Cad, debido a lo exigente de su clase que sin excepción, todos sus alumnos durante los 3 años de secundaria, aseguran que no le pide nada las pistas de obstáculos que él les pone, a las que usan los marines. De hecho, debido a esa fama que se ha hecho, cuando la policía o los del sector educativo, se encuentran vagando en horario escolar a un grupo de incautos o a uno solo, le envían a él para que tomen una clase de educación física y sacas el gusto por saltarse clases. Dado que nadie que está en su clase de gimnasia que la policía o el inspector le asignan, reincide, parece ser un método garantizado, que hace ver un poco cruel que haya jóvenes que deban tomar esa clase sin ser un castigo. Bueno, dado que su escuela arrasa los juegos estatales, parece ser que está formando atletas fantásticos, por lo que los que quieren una carrera profesional seguramente años más tarde, lo van a recordar con más cariño del que le tienen hoy. Hola Andrew, saluda a Rossi al inspector que trae con él a un joven que se convirtió en la más reciente víctima del infame sargento, veo que traes a un nuevo recluta a la tropa. Y justo a tiempo, sonríe el inspector al ver la infame pista de obstáculos ya instalada, seguro que tú no diseñas en secreto las pistas del monte Midoroyama. El viejo ríe divertido por la broma, ya que para él es muy graciosa. Habían visto ese programa una vez, cuando estuvieron en Japón para conseguir con ayuda de Ricky sus papeles oficiales y sinceramente, esa pista era apenas digna de un genin. Que adultos y atletas apenas si pudieron con las más sencillas y casi nadie con la última, se le antojaba como ridículo. Y se hacía llamar en Ewa el programa Guerrero Ninja. Simplemente hilarante. Se dio la clase con relativa normalidad, los alumnos de ese momento palidecieron al ver la infame pista instalada, pero se consolaron al ver al pobre tonto que tenía que hacer eso como castigo. Como diría esa vieja película ¿Quién es el tonto o el que lo sigue? Uno a uno fueron desfilando por la pista, sobreviviendo más que logrando que la mayoría de ellos completaran de forma satisfactoria para el Jinchuriki el ejercicio, siendo uno de ellos, el delincuente, notando sutilmente Rossi que hizo trampa en uno de los obstáculos, estirando su cuerpo más de lo que debía. Para su estatura, de repente sus brazos eran más largos de lo que debían. Interesante.
Si sus suposiciones eran ciertas, parece que iba a poder tachar una gran lista de sus pendientes. Acabó el lamentable espectáculo y el nacido Iwa miró con decepción a sus alumnos nuevamente, así que pasando la vista una última vez, agregó: la clase terminó, todos menos el Gaki, pueden irse. Te habla a ti, le dijo uno de los alumnos al recluta que sudó frío por ello. Una vez que todos se fueron, Rossi se sentó en la grada de la pista de atletismo, haciendo un ademán para que el muchacho se sienta junto a él. Sabe, señor Agen, para alguien de sus recursos, eligió un disfraz bastante incómodo para esta hora de la tarde, sonríe Rossi al ver la microexpresión de sorpresa en el rostro del adolescente. No tengo idea de qué me está hablando, negoció el joven. Rossi camina por las gradas, juguetea con una llave de toma de agua en la mano. Me supongo que he errado la situación, admite con pena en la voz, pero sonriendo divertido añade, o puede que no. Antes de que el muchacho pueda entender qué pasa, Rossi con sus rápidos reflejos usa la llave en la toma, creando un geyser de agua fría que hace saltar de susto al joven, que retrocedió varios pasos muy asustado hacia atrás. ¿Decía señor Agen? Preguntó burlón el Jinchuriki. ¿Cómo? Soy bueno con los detalles, le respondió el pelirrojo, me di cuenta que de repente tenía brazos más largos y solo así fue posible superar ese obstáculo. No vas a llamar a la policía, aseguró, me sorprende con qué velocidad dedujo todo, pero ¿qué quiere exactamente de mí? Acompáñeme a la oficina, le pidió Rossi, ahí le diré todo. Y sobre no decir nada, mis alumnos estaban a salvo y legalmente usted no cometió un crimen en esta ciudad, bueno, salvó suplantar un estudiante. Llegan al lugar y Rossi se sienta, abre el archivo de su escritorio y le pasa una carpeta a Clayface que al ser descubierta y estar en privado, usa su apariencia real. Rick Anderson, explica el viejo, 9 años, sarcoma en etapa terminal, su deseo es conocer a su actor favorito. ¿Qué tiene que ver conmigo? Preguntó el villano que leía los papeles, notando el miembro de una asociación similar a Make-A-Wish, llamada The Last Hope. Soy parte de los voluntarios de Last Hope, explicó Rossi, uno de esta ciudad que hacemos cosas para los niños, le muestro eso, porque el actor favorito del niño es Matt Hagen. ¿Qué? Exclamó sorprendido el ex actor. Su familia es humilde y tiene que hacer turnos extras para costear su tratamiento, así que se queda con una vecina que tiene un viejo VHS y en él, ha visto todas sus películas. Sabe de su accidente, pero eso no le importa. Solo quiere conocer a su actor favorito. Los médicos, duda el villano. Haría los arreglos, le intenta convencer, sé que antes de su accidente, siempre fue conocido por su trato amable a sus fanáticos. ¿En verdad piensa engañar a su mayor admirador? Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, el metahumano sonríe de manera genuina y asiente de acuerdo con Rossi. ¿Cuándo? Reunión. Ayer por la tarde, les reveló el Jinchuriki de Goku, deberían haber visto la sonrisa del niño al poder conocer a su ídolo. Cuando rodó a cabo, los padres me dieron las gracias, ya que era la primera vez en meses que lo veían sonreír así. Fue muy dulce de su parte, opinó Otaru. Sí, estoy de acuerdo, asiente Rossi, él me agradeció también por esto. Me dijo que por un momento, me sentí normal nuevamente. No deja de ser una persona, comenta Ann. Por eso es que no me agradan los llamados héroes, se suma Yagura, Rossi hace más diferencia haciendo esto con la organización que cualquiera de ellos. Salvar el mundo, de acuerdo, pero realmente, ¿qué cambia? Nada, su moral el no cruzar una línea hace que monstruos como el Joker sigan disfrutando arruinando vidas, no al nivel de los empresarios corruptos, a los que por cierto, no combaten a menos que sean abiertamente hostiles con ellos. Como el petróleo lo es, menciona la rubia. Sí, Maxwell Lord es el ejemplo, asiente Rossi, es una suerte de Luthor en privado, pero como no hace nada abiertamente contra ellos, no lo investiga ni siquiera. Eso no es justicia, es hipocresía. Y así. Historias de ese tipo que contar, da inicio la noche de póker, mientras todos pasan un rato agradable, una mujer parte chita y un ex actor resientan con cariño esa experiencia que tuvieron con ellos.
Y es que, era gracioso que un civil haya sido más comprensible y les haya hecho sentir normal a diferencia de los llamados héroes. Batman ofreció ayudar a Clayface, pero jamás dijo cómo y sin el respaldo de un laboratorio y dinero, no veía cómo iba a hacerlo. Estaba mejor tratando de reunir los fondos para curarse él mismo. Y Bárbara. ¿No dijo la amazona que ella estaba ahí para ayudar a cualquier mujer? Vaya ayuda, ella intentó pedir a un antiguo colega una simple información y al llamar a seguridad esa persona, en cosa de minutos ya estaba peleando con ella. Héroes. ¿Cómo no? Omar qué. Debe ser una jodida broma, miraba Rosy la solicitud que le enseñó a su amigo de la organización. Me gustaría decir que lo es, comenta, pero ya sabes que los niños, son niños. Sinceramente no sé por qué ella quería esto, pero dado que está en Arkham en estos momentos, al menos sabemos dónde buscarla. Entendí esa parte, se masajea la sienes el pelirrojo, pero ¿por qué yo? Clayface, le explicó su amigo, si pudiste convencerlo a él, creo que puedes convencer a Poción Ivy de hacer una videoconferencia con una niña amante de las plantas con un mes de vida, para hablar con ella sobre plantas. ¿Y por qué no? Pensó el Jinchuriki, creo que haría bien para las dos esto. Desde ese momento, Rosy se iba a volver una suerte de celebridad en el mundo criminal, uno que haría que incluso el Joker se pensara dos veces cruzarlo a él.